Bienvenidos a un episodio más de Calladitas No. Aquí en esta tercera parte de el rompimiento entre padres e hijos adultos, tratamos de hablarles de una perspectiva de acercamiento diferente, de entender cómo puede ser esta reconciliación. Sí, y lo vamos a hacer desde una óptica, desde dos lugares, que es la terapéutica. ¿Qué pasa en los espacios terapéuticos en las que de repente no hay el conocimiento suficiente para ayudar a estas reconciliaciones? Y además vamos a hablar un poquito, porque es mucho material y vamos a hacer seguimientos de otro tipo, sobre cómo se hacen estas reconciliaciones, cómo son, ¿no? Hablamos de la reconciliación, ¿sí? Real, parcial y aquellas que no se pueden reconciliar. Pero bueno, les invitamos a ver el capítulo. Y suscríbanse, por favor, suscríbanse a nuestro podcast Calladitas No. Bienvenidas a un episodio más de Calladitas No. Este es el tercer episodio de la serie El rompimiento entre padres e hijos. Adultos. Soy hijos adultos. Nos cuesta. Sí, entre hijos adultos. Es que no tenemos de otros más que adultos, ¿no? Está lo difícil. Soy Eva Marcushammer, doctora en psicoanálisis clínico y psicoanalista. Yo soy la doctora Diana Cover, psicóloga clínica y psicoanalista, y les damos la bienvenida a esta tercera edición de El rompimiento, esta epidemia silenciosa. Hemos tenido 2 capítulos antes, una en la que hablábamos de los padres, las razones, los conceptos históricos, familiares, religiosos, sociales, políticos, bla, bla, bla. Y cómo lo viven también rompimiento. Luego otro capítulo, que fue el segundo, hablamos de los hijos y de esta creencia limitante que hay en ambos, pero sobre todo en la parte en donde hacemos un perfil interesante en relación a cómo son los hijos de hoy en relación a nosotros, nuestra generación, como los hijos de generaciones anteriores, y cómo la tecnología, cómo la crisis mundial económica, cómo yo diría hasta cómo la paz mundial, porque ha habido un paz distinto a nivel mundial en relación a nuestra época, a la época de nuestros hijos, de nuestros padres, a estos hijos. Han vivido una tranquilidad en donde les ha permitido poderse desarrollar, entender mejor cuáles y cómo eran ellos. Y también nos han culpado del desastre ambiental que les hemos dejado. Ay, el desastre climático, sí, claro. También nos han culpado de eso. Y tienen razón. Claro que tienen razón. El otro día alguien me estaba diciendo... De la sociedad que les estamos dejando. Sí, el otro día alguien me estaba diciendo que si solamente Al Gore hubiera sido presidente de Estados Unidos, la situación del clima a nivel, las políticas climáticas hubieran sido muy distintas, mejores, distintas, con una visión para estos hijos distintos. Pero hay muchos intereses económicos creados que no pudieron hacer posible eso, ¿no? Entonces, y de los cuales pues no somos parte, pero sí les hemos heredado esta terrible situación que vivimos en muchos sentidos, y por otro lado este bienestar que sí les hemos ofrecido en muchos niveles, ¿no? Pero hablamos de los hijos, hablamos de cómo se sienten, hablamos de cómo no se han sentido escuchados por nosotros, cómo no piensan que fuimos tan buenos padres como nosotros creímos que lo fuimos, ¿no? Pero mira, todos estos temas que otra vez les sugerimos muchísimo que vean los capítulos anteriores, un poco tal vez para también entender ¿no? del que vamos a hablar, porque hoy vamos a hablar de 2 aspectos bien importantes. Y vamos a empezar porque Eva y yo nos pusimos a dialogar de nosotros como terapeutas, también cómo fuimos abordando el tema del conflicto entre padres, adultos e hijos
en el espacio terapéutico. Sí, y nos hemos dado cuenta cómo tantos terapeutas, ¿sí?, han usado este poder y este lugar del conocimiento para pedirle a los hijos que se alejen de esos padres tóxicos, ¿sí? También sin saberlo, ¿no?, sin quererlo, yo tengo algunos casos que me han dicho, pero es que mi terapeuta me dijo que me alejara completamente de mi madre y que no la volviera a ver porque es tóxica, porque me hace daño, porque... Pero entonces de lo que estamos hablando, ¿sí?, de lo que estamos hablando es de un desconocimiento del tema. Claro. De un desconocimiento del tema, porque la verdad, si te pones a pensar, el margen de error es muy sensible. Sí. La manera en que uno, bien intencionado, intencionado, ¿sí?, adopta tal vez, y me atrevo a decir, porque nosotras, ¿sí?, somos psicoanalistas, yo me pregunto si también a nivel de las teorías que hemos manejado a lo largo de los años, ¿sí?, de culpa, vergüenza, envidia, de todas estas cosas que hemos usado, el inconsciente, la represión, los mecanismos defensivos, de repente nos hemos equivocado en cómo abordar este tema por nuestros conocimientos históricos distintos, porque es un fenómeno nuevo. Puede ser, friend, puede ser, pero acuérdate, lo que pienso un poco es que insistían mucho en psicoanálisis que el hijo llega con su historia de amor a la terapia, ¿no? Con cualquier historia de amor que tiene, y tiene que salir con una mejor historia de amor, con una historia de amor reparada, donde ha podido perdonar también a los padres, ha podido pensar que hicieron lo que hicieron y que... Pero no el cómo. No el cómo. No nos dijeron el cómo. El cómo porque no entendían el cómo, no entendían ese rompimiento de cuando tú y yo estudiamos psicoanálisis. No existía, Fran. No existía. No existía. Bueno, sí existía, pero no lo hablábamos. Bueno, pero no existía tan fuerte como ha existido en los millennials que no quieren, se sintieron no vistos emocionalmente, no escuchados emocionalmente y no quieren tener nada que ver con nosotros, sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo hay la necesidad de generar terapeutas que entiendan este conflicto y que ayuden a mediar la relación para que haya reconciliación? Ahora, para que haya reconciliación, sin embargo, no una reconciliación a la fuerza. No, claro. No es un poco como ir con el terapeuta de pareja y que el terapeuta de pareja, ¿no?, su misión en la vida es que nadie se divorcie. Sí, ¿no? ¿No? Claro. Los hay. Los hay. Los hay y vamos, con todo el respeto que se merecen, pero muchos de los terapeutas que son terapeutas con un background mucho más religiosos y que, yo creo en la pareja. Yo también. Yo creo que es, vamos, la base del sistema familiar y hasta y es la mejor social. Manera de vivir. O sea, ya se ha comprobado además. O sea, no tenemos mucho que decir. Entonces, a mí sí me parece que la reconciliación forzada puede llevar a una fractura aún mayor emocional y generar más violencia. Claro. Porque no hay un entendimiento del principio básico de lo que hace que las personas, los padres y los hijos adultos se estén fracturando, se estén rompiendo. Sí, no hay que forzar las cosas. No hay que forzar las cosas. ¿Mande? No hay que forzar las cosas. O las cosas se Pero dan. Es que se oye muy fácil y no lo es. No, porque hay un deseo. Exactamente. Porque hay un deseo implícito en el terapeuta de decir, ningún papá y ningún hijo deberían de estar enojados, conflictuados. No, perdón, pero están. Sí. Bueno, están. La cosa es que están. Y a partir de que están, ¿cómo vamos a buscar el deseo del hijo de reconciliarse? Y el deseo de esta madre de entender al hijo desde otro lugar. Y digo la madre porque se ha visto también que la mayoría que consulta sobre el rompimiento de los hijos es la madre. Sí. Porque somos las madres las que estamos más en contacto con el que quien cumpleaños y
y cuál es el aniversario y qué le pasa y si el niño está enfermo. Estamos más al pendiente de ellos, estamos más en contacto, nos preocupamos más por ellos. Sí, lo que pasa es que yo creo que estamos haciendo las preguntas equivocadas, ¿no? Cuando nosotros nos dirigimos a un terapeuta, y estos terapeutas con toda la buena intención del mundo, ¿sí? Les dicen cosas como, mira, acércate a tu mamá y platícale un poco lo que sientes. Sí es básico que hagas eso, pero primero es básico que también el hijo o la madre o el padre que va y pide esta ayuda pueda entender primero lo que está pasando. Puedan reconocerlo, lo que hubo también, lo traumático de lo que hubo, ¿no? Lo traumático de y de que no fueron tan buenos padres como pensaron. Sí, eso. Porque esa es otra, ¿no? Si nos quedamos en esta jerarquización de la que hablábamos, de que nosotros los padres se nos debe obediencia y se nos debe respeto y se nos debe, ¿no?, lealtad, pues sí, pero te tienes que preguntar si realmente fuiste tan buen padre como crees que fuiste, ¿no? Porque... A eso me refiero, que antes de ve a hablar con tu hijo y ¿no?, por favor, primero ve a hablar, ¿sí?, con alguien que te pueda asesorar en relación a un trabajo un poco más sincero, genuino, que pudieses primero hacer contigo mismo, y ya luego yo creo que vas a estar como mucho más entendido como para entender la otra parte. Y además es que los hijos no se van a acercar a nosotras. Es nuestra tarea tratar de entender qué está pasando con ellos. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están distantes? ¿No? Y hay como aspectos importantes a considerar como terapeutas que uno creo que también tienes que psicoeducar a las personas que te vienen a ver. Y eso, ¿no? El no centrar necesariamente el valor supremo, no centrarlo en en la familia feliz. Pues es que eso no existe. No, eso no existe. No existe, pero ¿qué tal? ¿Cómo era el anuncio de hace años? Pocos hijos, familia feliz o algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo. Pero... Bueno, y cuando uno centra en la familia, este valor supremo de la felicidad, pues entonces ya cualquier sentimiento de conflicto que sientas con la familia, pues ya estás fallando. Porque lo que no quieres ni tu felicidad ni la felicidad del otro. Claro. Entonces no se puede hablar de errores, no se pueden hablar de conflictos. Y ahora, es sano poderle decir a tu papá, a tu mamá, no me gustó, no estuviste presente, no me gustó cómo abordaste el divorcio, en esto fallaste, ¿no? ¿Es sano? Es sano, es justo, eso es parte de hacer que una familia funcione mejor. Lo que pasa es que creo que de repente hemos tenido como estas sensaciones de, sí, ojalá, y ahora estoy pensando en este dicho de que la ropa sucia se lava en casa, ojalá se lavara en casa. No se lava en casa. No se lava en casa porque en casa hay demasiados principios, demasiados... estructuras jerárquicas que tenemos que salvaguardar, y entonces ¿cómo vamos a hablar de nuestra ropa sucia, de lo que sentimos, de nuestras emociones encontradas y que se contradicen con las del otro? El problema también muy fuerte es cuando los hijos no quieren hablar contigo, cuando el padre se acerca de muchas maneras a querer hablar con ellos y ellos no quieren hablar, no saben cómo hablar, tienen miedo a lastimar. ¿Sí? Y prefieren distanciarse a decirle, fallaste, te equivocaste, fuiste mala madre, ¿sí? Prefieren hacer como que no pasar nada y evitar el conflicto, ¿sí? Y entonces las relaciones existen, como decíamos en el episodio anterior, a medias, malas, ¿no? Y eso es lo interesante de, a lo mejor, entender la versión y la posición del otro. Claro. Y creo que en el espacio terapéutico
sobre todo si es un espacio terapéutico en donde es familiar, se podría mediar el analista como para un poco decir, a ver, no hay ni bueno ni malo, no hay ni correcto ni erróneo, sino que hay una perspectiva, un concepto que cada quien tiene de sí mismo y del otro. Y esa es la que se tiene que compartir. Pero se tiene que compartir desde este lugar en donde yo te escucho. ¿Cómo es la escucha activa? ¿Te acuerdas que alguna vez? Claro, desde yo siento, a mí me duele, a mí me está doliendo mucho, ¿sí? Que no podamos hablar del enojo que sientes hacia mí. A mí que me creo duele. Que sientes por mí. Que estoy sintiendo Exacto. en que ya no me hablas como antes, que estoy sintiendo en que cuando hablamos evitas ciertos temas, que antes nos veíamos muchas veces a la semana y ahora tratas de evitarlo. Y me parece que un segundo tema como, vamos, adicional a lo que tú estás diciendo es esta parte de, a ver, quisiera saber más de lo que te duele. Claro. Porque yo escucho que te duele que yo no te traiga a los niños todos los días. A ver, háblame un poco más de eso. No preguntamos más allá. No preguntamos. Porque tú me puedes decir, sí, yo te digo lo que me duele. Ok, bueno, qué bueno que te duele. No. Quiero que me digas más de lo que te duele. Quiero ¿Y saber cómo puedo más. reparar? Tal vez ahí aún no. Primero estamos en esta primera parte de qué es lo que está pasando entre nosotros. Creo que los analistas, sí, que entienden un poco, porque estamos hablando de los analistas. Claro. De los terapeutas. De los terapeutas, que entienden un poco más de esto es, a ver, primero esclarecemos lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo agenda que usted se divorcie o no se divorcie, que se quede casado o no se quede casado. Yo no tengo agenda de que tú, ¿sí? Mañana te lleves de maravilla con tu mamá y te la lleves de viaje o le festejes Día de la Madre o le lleves los hijos todos los días. No. Ese no es mi propósito. Mi propósito no es ese. Primero mi propósito es, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entender por qué estás resentido. Entender por qué estás tan adolorido, entender cuáles fueron tus expectativas puestas en la relación, ¿no? ¿Qué estabas esperando de esta relación? ¿Cómo concibes tú la relación padre-hijo? Porque cada uno puede tener una concepción distinta. El hijo puede pensar en una relación diferente de lo que es para él la relación padre-hijo, de lo que es para los padres. Cada quien tiene una visión de lo que quiere de esa relación. ¿Sabes qué? Ahorita te escucho y pienso, no nada más una visión, sino también un lenguaje. Claro. Yo me acuerdo que en algún momento en donde, ¿no?, una paciente iba a terapia de familia, me decía como muy, muy herida, muy conflictuada, es que todo lo que sale de mi boca es mal interpretado. O sea, ni siquiera puede escuchar lo que estoy diciendo. Estaba hablando de sus hijos. Y también lo que salía de boca del hijo estaba tan cargado con eventos, conflictos, situaciones emocionales anteriores, que ella no lo podía tampoco escuchar. Es que son las relaciones más profundas que hay, más delicadas que hay, friend. Ahorita que estamos viendo este tema y lo estamos estudiando y lo estamos tratando además, sí, como introducir como un concepto que creemos que es tan importante que los que nos escuchan, pero además ojalá los que no nos escuchan lo puedan entender, me parece que es mucho más complejo de lo que es. Definitivamente, y tal vez lo que pensamos de reconciliación no es, vuelvo a lo mismo, no es llegar a ser amigo de tu hijo. Reconciliarte no te va a llevar a eso. No hay que tener esa expectativa. Y tal vez tampoco es lo que tú quieras como reconciliación. Lo que para ti es una familia, ahora sí que ¿no?, cada quien tiene un yeta en la cabeza, aquí es, cada quien tiene una familia ideal en la cabeza. Sí. Que se logre o no se logra,
Mira, eso es una incógnita con la que tienes que vivir antes de entrar a un proceso. Porque tú no vas a ir, porque cuántas veces no lo hemos tenido, es que quiero que le digas, sí, que así son las reglas, y quiero que le digas que nosotros o exigimos respeto, exigimos que nos agradezcan, las grandes frases, que nos agradezcan y nos respeten, porque si no hay relación. ¿Qué es eso? Pues siéntate, ¿no? Hasta Siéntate, pesar espera. 100 gramos, como dicen en Holanda, porque eso no va a ocurrir, y menos con esta generación. No. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Porque los hijos de los millennials quieren otro tipo de relación con sus padres, punto. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer como terapeutas? Mira, para empezar, yo creo que uno tiene que validar sin forzar. No tenemos que tener agenda. No tenemos que tener agenda, pero no la agenda nuestra, en el sentido de ¿cómo sería eso? No tenemos que tener agenda de quién. No tenemos que tener agenda en relación a lo que creemos, ¿sí?, que es lo ideal. Sí, y agenda en que a lo mejor la reconciliación va a tardar mucho más de lo que pensamos o de lo que queremos o de lo que nos gustaría a cada quien de la diada, ¿no? No sabemos. Tolerar un poco mejor las asimetrías, en el Claro. sentido de, ¿no?, de que, oye, pues estas jerarquías no son así. De repente, mira, tú y yo tenemos 3 hijos. Aunque a ti te falte uno, tienes yo 3 lo tengo, hijos, sí. ¿no? Y me da como mucha curiosidad, porque también en los hijos adultos empieza de repente a haber jerarquías que ellos toman, que no necesariamente es de yo soy el mayor, entonces yo tengo yo tengo el título. Aún en eso las cosas han cambiado. Claro. Antes Porque ¿no? antes el primogénito también era el encargado de que la familia estuviera unida, de que la familia... Sí, no. ¿No? ¿Qué peso, no? Bueno, pero era como... tenía cierta carga, ¿no? Cierta carga muy importante. Hoy en día me parece que los hijos también están buscando como lugares diferentes entre ellos. Sí, y nosotros tenemos que pensar en qué es lo que busca el hijo para regresar al vínculo. ¿Qué necesita este hijo para regresar a este vínculo? ¿No? ¿Es deseado? ¿Es posible? ¿Es seguro? ¿Qué necesitan para sentirse seguros en esta nueva relación? Sí. Otra cosa que me parece muy interesante hablando de estos hijos es pensar en estas familias extendidas. Vamos, no las familias extendidas. Bueno, sí, de alguna manera la influencia que pueden tener los otros en los relación abuelos, los tíos, al conflicto que está pasando con algún hijo adulto. Sí, fíjate, a mí me decía hace mucho una amiga, me decía, yo nunca quise que mi hijo trabajara con mi hermano, porque es tan fuerte, ¿sí?, que lo hubiera absorbido por completo. Ella lo que no quería era un rompimiento, y tristemente ese rompimiento se ha dado por diversas razones, por otras que no tuvo que ver el hermano. ¿Sí? ¿Cómo uno cree que el síntoma es una cosa y lo que sucede es otra? Friend. ¿Sí? ¿Cómo este distanciamiento ocurre? Cada quien lo ve desde un lado distinto. No hay... Es muy fácil echarle la culpa al tío o al abuelo o a todos estos intermediarios. Lo que pasa es que, otra vez, no es con mala intención. No. Tú deberías de hablarle a tu mamá, porque es una grosería que no le hables a tu mamá. O estos hijos que también la hacen de mediador por otros hijos. Mira, estos hijos que están diciéndote, ¿no?, que les dicen a sus hermanos, no estoy de acuerdo contigo que le hayas hablado así a papá. Pero nosotras aprendimos que el rol del padre varón, ¿sí? Y eso lo aprendimos, es darle lugar a la madre. Sí. Y esto es real. Y sí se ha visto, friend.
Se ha visto que cuando no hay padre, algunos hijos se van por el camino del abandono a la madre por completo, ¿sí? Y hay otros por la sobreprotección. Sí, y eso nos lleva como también a pensar en cómo se han desestructurado tal vez algunos sistemas familiares y cómo esos han necesitado de nuevas reglas. Claro. No, ahí tienes al futbolista, ¿no? Que le dedica a Ronaldinho, que le dedica todo a su madre porque la señora lavaba y planchaba y lo ayudó a crecer y a todo. Y es un hombre sumamente agradecido. La tiene como una reina. Y hay otros hijos que también sus madres trabajaron, hicieron y todo, y el hijo no responde así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó en las historias de cada uno? ¿Qué se vivió? A mí es algo que me intriga. Sí. ¿No? Que sí me intriga. ¿Qué hicieron unos padres y qué hicieron otros padres? Para que en ambas circunstancias uno esté sumamente agradecido y el otro no quiera saber nada de ellos. Fíjate, amiga, que me parece que la verdad, la reconciliación verdadera no es regresar a lo de antes. La reconciliación verdadera es esta parte de construir algo en donde hay algo nuevo, hay una honestidad, una genuinidad y hay una reparación que se hace desde el entendimiento de la posición del otro y no nada más de la verdad absoluta de uno. Así es. Se necesitan nuevas reglas de relación, friend. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? Nuevas reglas donde ya los padres no son prioridad, ¿sí? Donde ya no podemos pedir gratitud como moneda de cambio, ¿sí? Ya no podemos imponer el contacto. Si no nos quieren ver, pues no nos podemos imponer, ¿sí? El respeto es mutuo y es voluntario, ¿sí? Cambian las reglas. Lo que estamos diciendo y que puede ser doloroso para muchos padres es que tal vez no va a cumplir este nuevo encuentro y esta reconciliación, no va a cumplir con tus expectativas de relación que te hubiera gustado tener con tus hijos. A lo mejor ya nunca va a ser así, ¿sí? A lo mejor ya eso no va a ser posible. Como decías tú, es una nueva relación, ¿sí? Es una nueva reconciliación. Yo te diría hasta que es una responsabilidad nueva emocional, ¿no? En donde hay que también reconocer el daño y no justificarlo. Sí, ¿no? Pero a veces pienso yo que, ¿no? Cuando te has alejado por mucho tiempo, cuando ya no sabes qué es tener un vínculo cercano con tu madre o con tu padre, ¿sí? Es muy difícil el regreso. Porque te has construido como hijo desde la distancia, ¿sí? Y la reconciliación tiene que dar lugar a un nuevo tipo de relación. Bueno, pero digamos que en esta reconciliación, porque en esta reconciliación real no hay un trabajo emocional que tiene que ser de ambos. Claro. Yo creo que tienes razón cuando dices, cuando sí ya no hay reconciliaciones imposibles. De veras, Sí. ya pasó demasiadas cosas. Sí. Y creo que también la honestidad ahí es decir, no hay con qué. No hay con qué. Hay padres que de verdad no hay con qué, que siguen mintiendo y engañando y traicionando a sus hijos. Y hay hijos con los que tampoco hay con qué. Pero bueno, sí queremos ser positivas en ese sentido y sí pensar que la reconciliación a partir de la información, a partir del conocimiento del tema, puede tener un camino mucho más positivo. Tenemos que olvidarnos de justificar nuestros errores. Porque no hay justificación. No justificar, no volver a lo de antes. Escuchar de otra manera. Con más humildad. Y de otro lugar, desde otro lugar. Desde el lugar de estoy dispuesto a escuchar qué quieres de mí ahora.
ahora en esta nueva etapa de tu vida, ¿no? Y el hijo también que esté dispuesto a escuchar lo que el padre quiere. Y a lo mejor no va a lograr, pero que el hijo sea honesto de decirle, esto yo no quiero. ¿Tú quieres que yo te hable todos los días? Pues lo siento, mamá, pero no te voy a hablar todos los días, ¿sí? Porque ya no me acuerdo de hablarte todos los días. No tengo la necesidad de hablarte todos los días. Ni y tengo entiendo que contarte. Que tú sí la tienes, ¿no? Pero yo te quisiera decir que si yo te hablo 2 veces a la semana, ¿sí? Puede ser tan rico como el hablarte todos los días. Claro. Y es mejor 2 veces a la semana que ninguna. Porque si yo siento que me estás obligando a que sea todos los días y no lo hago, prefiero entonces no hacerlo. Entonces, este compromiso me parece que también tiene muchísimo que ver con cómo te comprometes a aceptar el deseo del otro. Y tienes que ser honesto, porque después dicen, no, los hijos, bueno, pues háblame tú, si quieres hablar, háblame, pero no te contestan, siempre están ocupados, en una junta, en una llamada, ¿no? Sí, pero siempre te contesto, 2, 3 días después, pero te contesto, ¿no? Entonces habrá que ser honesto. El hijo también tiene que decir, no te contesto porque no me gusta hablar contigo. Mira, eso es lo que llaman la reconciliación parcial. Y esa es la reconciliación en donde sabes, ¿no?, que hay algo limitante o parcial, pero lo aceptas como tal. Porque otra vez, es mejor eso que nada. Pero, ¿no? Y luego dicen también que es un respeto sin profundidad, que me parece una frase muy interesante. Muy interesante. Respeto sin profundidad. Es decir, respeto, ¿sí? El que, a lo mejor lo que decíamos antes, respeto el que quieras que te lleve a los niños, ¿sí? Pero tan pronto es hora de irnos, nos vamos sin lamentos, sin culpabilidades, sin manipulaciones, nos respetamos en que esto es lo que en estos momentos podemos dar. Porque tal vez eso también es una plataforma a un poco más. Claro. Y estaba pensando en cuántos padres rechazan a las parejas de sus hijos, y es cuando viene el gran rompimiento, ¿no? Y casi yo he escuchado de algunos hijos es que quisieran que me divorciara. Cada vez que estoy con ellos me hablan mal de mi pareja, ¿no? Y no lo tolero. ¿Sí? También estos padres tienen que hacer una revisión con honestidad de cosas que se tienen que atrever a pensar. Sí, sí. Y desafortunadamente también hay una ruptura definitiva y un duelo, que también tiene que ser trabajado. Igual el duelo se tiene que hacer porque la relación ya no es como antes. Bueno, pero ¿no? Me parece que el duelo sí es muy distinto a decir, oye, tengo duelo porque te veo desde un lugar de poco y bueno, a decir, híjole, ya decidimos no vernos nunca más. Sí, claro. ¿No? Eso es, para mí, y puede ser que esté equivocada, pero para mí los peores duelos son los duelos con los que aún están. Sí, no basta el perdón, sino se necesita la responsabilidad emocional de querer el vínculo con el otro, porque lo que existe todavía es el amor. Sí. Es el profundo amor que nos tenemos. Y tal vez con lo que tú estás diciendo ahorita, es decir, justo por el amor que aún nos tenemos tenemos que alejar. O nos tenemos que alejar o vamos a tratar de hacer otro tipo de relación. No, ok, yo creo que en los tres, ¿no? En la reconciliación real, la parcial, pero aún en la ruptura final, a veces tiene que ser desde ese lugar. Porque quedarnos juntos o quedarnos muy atrapados en lo que estamos atrapados va a llevar a violencia, dolor, maltrato, conflicto y mucho malestar, mucho dolor, muchísimo dolor. Cuando no se puede parar el daño de uno al otro. Cuando no se puede parar el daño, necesita cada uno trabajarlo. Y hay veces que no se puede trabajar. Ahora, seguramente ustedes están preguntándose, bueno, ¿y qué más? ¿Y cómo se come esto? Porque son muchas cosas. Miren, esto es todo un tema.
Es todo un tema que Eva y yo ya hemos estado hablando y queremos desarrollar hasta su profundidad. Porque sí, ¿cómo llegas a esta reconciliación real, parcial o ruptura? Bueno, tiene una cantidad de pasos brutales para llegar a ello. Vamos a hacer, yo espero, ¿no? Vamos a hacer una serie de cursos, vamos a hacer unos talleres, porque creemos importantes introducir este tema a nuestro lenguaje terapéutico, a nuestro lenguaje de vida con los demás, con nuestros hijos, porque justo, y creo que sí hablamos de cierta autoridad, hemos tenido la experiencia de verlo en terapia, hemos tenido la experiencia de vivirlo en persona. En carne y hueso. Carne y hueso. Hemos tenido nuestros duelos, nuestras separaciones, nuestros conflictos con estos hijos adultos, que nos han dolido, que nos han desesperado, que nos han puesto en un lugar en donde hemos dicho, ya no quiero más, no quiero nada. ¿Sí? Claro. Pero nos regresamos a decir, no, eso no puede ser la palabra de esta relación, como tú bien dijiste hace rato, de un amor profundo. Claro. Y que los dos tienen que tenerse. Sí, porque a veces gana en el ojo, y cuando hay mayor enojo que amor, es muy difícil regresar. Tenemos que primero tramitar el enojo, ¿no? Y para eso sirve todos los ejercicios que estamos pensando que se tienen que hacer, ¿no? Que tenemos que hacer tanto hijos como padres para retornar a una reconciliación, ¿no? Y también entender que esa reconciliación a veces solamente va a ser parcial y a veces los hijos nunca van a regresar, ¿no? Hemos pensado que los hijos tienen razón. Tú y yo cuando hablamos pensamos que los hijos tienen razón. Pero nos costó llegar a ello, ¿eh? Ah, sí. Nos costó llegar, no en el razón no razón tanto en el maltrato o cómo lo han abordado, porque ellos también lo han abordado muchas veces desde un lugar de desconocimiento. No han sabido cómo abordarlos. Sí. Pero en lo que hemos estado de acuerdo es que hay conceptos que ya están de modé, ya sí, son antiguos. Ya no funcionan. Y tienen razón en lo que sienten. Y por eso necesitamos escucharlos desde otro lugar. Y esa es la tarea más grande que tenemos que hacer como padres, ¿no? Y el hijo tiene que también desear reconciliarse, ¿sí? Porque esto no es de un lado nada más. Mi esperanza, amiga, mi esperanza está puesto en que si podemos esclarecer, puede haber una sensación como de más esperanza y de conocimiento de cómo hacerlo. Y lo primero creo que tenemos que hacer es poderles comunicar a nuestros hijos que estamos aquí, pero de una forma distinta, ¿no? Sobre todo después de haber trabajado con nosotros mismos de qué es lo que queremos, cómo fuimos padres, en qué nos equivocamos, qué no vimos, y poderles preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué no vimos? ¿No? Y quiero tal vez terminar con lo que empezamos, que la reconciliación verdadera no es regresar a lo de antes. La reconciliación verdadera tiene que ver con ser más honestos, crear espacios más seguros, entender que hay perspectivas distintas históricas, ¿no? De época, transgeneracionales. Entonces, yo los invito a que de veras vean los 3 capítulos, uno por uno tiene un seguimiento sobre el otro, y sus ideas, sus comentarios, sus experiencias siempre son bienvenidas, y compartan este capítulo. Sí, queremos escucharlos, ¿no? Queremos de verdad escuchar cuáles son sus problemas, qué temas tienen, en qué temas les gustaría profundizar, porque esto es algo muy nuevo para México, ¿no? Este intento y este deseo que tenemos tú y yo de ayudar a las familias a reparar y reconstruir el vínculo, ¿no? En la reconciliación. Acuérdense
Calladitas, no. Nunca.